Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos al área de Ciencia y Tecnología. Espero que se encuentren bien. Recuerden que su misión es ser un agente de cambio en su familia. No bajen la guardia. El día de hoy vamos a iniciar a trabajar una nueva competencia que es aprender a investigar. Esto implica, queridos estudiantes, aprender a combinar ciertas capacidades, como por ejemplo, saber formular preguntas sobre hechos y fenómenos naturales o interpretar situaciones y plantear hipótesis. Para ello, necesitaremos revisar contigo todos los procesos que ameritan una investigación científica y el método científico. También aprenderemos cómo formular preguntas de indagación, reconocer variables y plantear hipótesis. Es por ello que he titulado la clase de hoy con siguiente: formulamos nuestra pregunta e hipótesis de indagación sobre la descomposición de los residuos sólidos. Muy bien, entonces revisemos los procesos que ameritan una investigación científica. Como ustedes observan en esta imagen, todo conocimiento parte de un problema, pero los problemas de investigación podrían ser muy amplios, entonces requieren ser delimitados, ¿no? Entonces, y ese problema de investigación es necesario darle una respuesta, ¿no? A eso llamamos hipótesis, pero esas hipótesis deben ser capaces de ser comprobadas experimentalmente, ¿no? Entonces, eso es importante. El siguiente proceso es diseñar el experimento. Una vez haya realizado el experimento, se hace el análisis de esos resultados, ¿no? Y esos resultados se los comunica a una comunidad científica. Y la comunidad científica podría convertirlos en un nuevo conocimientos o aplicaciones a nuevas técnicas, nuevos problemas también podrían traer o replantear el mismo problema, ¿no? Muy bien, entonces, el propósito de la sesión de hoy es lo siguiente. Vamos a aprender a formular, como ya hemos dicho, formular preguntas de indagación, ¿no? Otro es, vamos a aprender a plantear hipótesis y también vamos a identificar los variables, en este caso, de investigación, ¿no? También vamos a elaborar los objetivos. Recuerden que el propósito está directamente relacionado con el reto de hoy o la actividad que van a desarrollar ustedes, ¿no? Muy bien, entonces les planteo la siguiente situación. A ver, la situación vamos a leer todos juntos. Dice lo siguiente: María es estudiante de la institución educativa Manuel Seoane Corrales. Un día, disponiendo la basura, llamó su atención los cambios que experimentan los diversos residuos sólidos y la cantidad que se producen diariamente en su hogar. También recordó que ha visto lugares cercanos a su colegio donde grandes cantidades de basura se deja en botaderos al aire libre y en otros casos se deposita en los rellenos sanitarios. Ella se pregunta sobre el origen de esos residuos sólidos y también reflexiona sobre la cantidad de recursos que consume, por lo que se pregunta: ¿cómo cambian en el tiempo los diversos residuos sólidos que generamos en nuestra vida cotidiana? Probablemente María también haya observado este caso, ¿no? Por ejemplo, una fresa que podría haberse olvidado en la cocina, de repente como un residuo sólido, ayer y hoy día se ha convertido en esto, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Entonces, esa es la pregunta que quiere resolver María, ¿no? A ver, el reto en este caso es ayudar a María a responder esa pregunta, pero debe investigar y responder a través de un experimento, ¿no? Entonces, algunas preguntas que podemos hacer nosotros es lo siguiente, ¿no? ¿Qué preguntas harías acerca de la situación presentada? ¿Qué fenómeno o hecho identificó María? ¿Qué factores podrían intervenir en la descomposición de los residuos sólidos?
¿Qué debería suceder con estos residuos sólidos? Muy bien. La siguiente información. Para poder formular la pregunta, recuerden que nuestro propósito es también aprender a formular preguntas de indagación. Entonces, lo que nos sugiere acá es que debemos identificar primero, para formular preguntas, las causas y las consecuencias de esa situación presentada. A ver, por ejemplo, ¿no? Dice, posibles causas podrían ser, ¿no? Por ejemplo, los residuos sólidos podrían ser orgánicos o inorgánicos. Las propiedades de esos residuos sólidos podrían ser de repente algunos de azúcares, de resultado como la fresa, ¿no? Que contiene gran cantidad de azúcar, que eso podría ser la causa principal de repente que se descompone mucho más rápido. Por ejemplo, en este caso podría ser una cáscara de papa, podría ser, básicamente está hecho de fibras, ¿no? Entonces, esas son las propiedades, o las condiciones del medio, como por ejemplo el ambiental, como el medio ambiente, ¿no? Puede ser al aire libre, o enterrados, o puede ser la temperatura, el agua, no sé, muchos otros factores. Entonces, podrían ser las causas. Pero las posibles consecuencias o el efecto de esas condiciones, de esas causas, podrían ser la degradación. Recuerden que la degradación es la reintegración a la naturaleza en forma natural. Eso significa degradación. Muy bien, entonces analicemos la siguiente información. Ahora, la causa y efecto que se ha identificado reciben el nombre de variables. Recuerden que los variables es un término que forma parte del lenguaje científico. Algo quizás que no hemos señalado, por ejemplo, las causas podrían ser también la temperatura alta, baja, podría ser, por ejemplo, la lluvia, los microorganismos, o las condiciones aeróbicas o anaeróbicas, ¿no? Eso significa que los residuos sólidos también se descomponen en condiciones anaeróbicas, significa hay ausencia de oxígeno, ¿no? A ver, pero, ¿qué es un variable? A ver, podemos identificar principalmente dos variables de indagación. A ver, una variable dependiente. Una variable dependiente es la condición en la que queremos intervenir. No es posible modificarla intencionalmente. Esta variable cambiará según la modificación de la variable independiente. Ya, entonces, hay que tener en cuenta que la variable dependiente no podemos modificarla. Sin embargo, la variable independiente es la condición en que el investigador podría manipular o podría controlar, ¿no? De forma deliberada. Entonces, a eso llamamos variables. Siguiente información. Ahora queremos formular la pregunta de indagación, pero antes vamos a mencionar un ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos investigando el crecimiento de una planta o de las plantas y los factores que influyen, ¿no? Podría ser, como por ejemplo, la luz solar o el agua que fluye. ¿Cuál sería nuestro problema de indagación? A ver, como un ejemplo, he planteado lo siguiente, dice, ¿de qué manera influye la cantidad de luz en el crecimiento de las plantas? Podría ser una pregunta de indagación. A ver, siguiente información. A ver. Ahora, para formular nuestra hipótesis, también recuerden que la hipótesis son posibles respuestas, que pueden ser ciertas o no. Entonces, como ejemplo 1, a ver, nos hemos planteado lo siguiente, dice, ¿cuáles son los efectos del compost en el crecimiento de las lechugas? Esa es la pregunta de indagación como ejemplo que estamos utilizando para plantear hipótesis, ¿no? A ver, el ejemplo de hipótesis nos dice, ¿no? Como les he dicho, una hipótesis podría ser
respuesta. Entonces dice, ¿no? A mayor cantidad de compost provocará mayor crecimiento de las lechugas. Esa sería nuestra hipótesis. Ahora, para nuestro ejemplo anterior dice, ¿no? ¿De qué manera influye la cantidad de luz en el crecimiento de las plantas? ¿Cuál sería nuestra hipótesis? Podría ser lo siguiente, ¿no? La cantidad de luz influye directamente en el crecimiento de las plantas. O también podría decir, ¿no? La cantidad de luz influye en el 50% en el crecimiento de las plantas. Esas son hipótesis que yo puedo plantear. Pero, ojo, mi hipótesis debe ser capaz de ser comprobada experimentalmente. Eso es fundamental que yo debo saber en mi investigación. Siguiente información. Recuerden que en el caso anterior nos hemos planteado algunas preguntas, ¿no? Entonces, el caso anterior de María, ¿no? Como por ejemplo, ¿de qué manera influye la temperatura en la degradación de los residuos sólidos que se producen en la vida cotidiana? Otra pregunta que nos hemos planteado, ¿cómo influyen en las propiedades de las sustancias y las condiciones ambientales en la degradación de los residuos sólidos que se producen en la vida cotidiana? Otra pregunta, ¿cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? Bien, recuerden que una situación podría traer muchos problemas de investigación, ¿no? Entonces, nosotros para poder investigar podemos escoger una de estas preguntas de investigación. Bien, entonces, ahora identifiquemos los variables. A ver, del problema anterior, ¿de qué manera influye la temperatura en la degradación de los residuos sólidos que se producen en la vida cotidiana? A ver, ¿cómo identificamos los variables? Entonces, recuerden que el variable dependiente no podemos modificar. Entonces, eso, en este caso, el variable dependiente sería la degradación. ¿Por qué? Porque va a depender de muchos otros factores que yo puedo manipular o modificar. En este caso, la temperatura es la variable independiente. ¿Se puede manipular? ¿Se puede controlar la temperatura? Por supuesto. Yo experimentalmente o en el laboratorio podría someterlo de repente a un determinado residuo sólido, de repente a una temperatura de 0 grados o a una temperatura de 5 grados. Recuerden que lo podemos utilizar nuestro refrigerador para ello, ¿no? Y también yo lo puedo someter a temperatura ambiente, ¿no? En esta época, por ejemplo, la temperatura es de 15 a 20 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, eso podrían ser factores. Muy bien, entonces, la siguiente información. Y entonces, para plantear nuestra hipótesis, recuerden que era importante que sea capaz de ser probada, ¿no? Entonces, en este caso, a la pregunta anterior, nuestra hipótesis sería, ¿no? La temperatura influye directamente en la degradación de los residuos sólidos que se producen en la vida cotidiana. ¿Cuáles serían los variables? Recuerden que la variable independiente es la temperatura, que podemos controlarla, ¿no? La variable dependiente es la degradación. Y los variables intervinientes intervienen, pero no van a influir en los resultados. Eso podemos mencionar la luz, la humedad, entre otros, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir analizando la siguiente información. Ahora, ¿cómo elaboramos nuestros objetivos? Recuerden que los objetivos es hacia dónde apuntas, ¿no? Eso es importante. Muy bien, entonces, finalmente, jóvenes, es importante que cada uno de ustedes realicen la actividad, por ejemplo, lo que estamos pidiendo de acuerdo al propósito del área. Espero que tengan éxito en este trabajo. Gracias.